Dios le bendiga, hermanos y hermanos. Es una bendición para mí en esta mañana estar con ustedes. Siempre es una bendición el poder hablar de la palabra de Dios. Y qué bueno que ustedes están aquí en el día de hoy. Vamos a pedirle al Señor pues que nos dirija en el tiempo que vamos a tener. Dios de amor, Dios de misericordia, Padre, en este momento venimos ante tu presencia, Señor, entendiendo, Padre celestial, que todo cuanto hacemos, Señor, debe ser dirigido por ti. Por eso en este momento, Padre, nos presentamos ante ti y te pedimos, Señor, que tú pongas la palabra necesaria en nuestra boca para edificar a este pueblo que en el día de hoy está aquí. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero darle la bienvenida y una bendición especial a aquellos que nos están en las redes con nosotros y nos están escuchando desde su casa o desde el lugar donde estén. Por eso pues le bendecimos, le pedimos al Señor que les bendiga y le damos gracias por estar con nosotros. Hermano, yo quiero que me acompañen en el día de hoy a leer un versículo bíblico. Este versículo bíblico está en Efesios 4:32. Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. En el día de hoy, hermano, queremos continuar nuestra serie de sermones que está dedicado al fruto del Espíritu. En nuestros servicios anteriores hemos hablado de amor, hemos hablado de gozo, de paz, de paciencia, y en el día de hoy vamos a hablar de benignidad. Pero además de esto, nuestra iglesia ha decidido que cada segundo domingo de cada mes, en nuestro servicio de adoración, los hagamos con un énfasis misional. El objetivo de nuestra iglesia con ese énfasis misional de estos segundos domingos de cada mes es que sirva de movilización misionera. ¿Y qué es esto? ¿Qué es movilización misionera? Movilizar es mantener vivo el espíritu misionero en la iglesia local. Es crear conciencia misionera y a su vez mantener el vínculo de los misioneros del campo o en el campo y la iglesia local. Las misiones cristianas es seguir el llamado de Cristo, compartir el evangelio con el mundo perdido mediante la sabiduría y la fortaleza de Dios. Después de la muerte y resurrección de Cristo, el Señor ordenó a los discípulos compartir el evangelio y el mensaje de su redención. En Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que hacen los misioneros, es cumplir ese gran mandamiento. Por tanto, las misiones cristianas es compartir a Cristo como el único salvador del pecado
y el único camino a la vida abundante y eterna. Pero no termina ahí. La gran comisión es hacer discípulos no creyentes inmaduros. Por lo tanto, la misión cristiana implica no solo la evangelización, sino también el discipulado. Y para lograr esto necesitamos el apoyo incondicional del Espíritu Santo. Y su presencia en nosotros nos trae el fruto del Espíritu. Por eso en el día de hoy queremos tener como tema la benignidad como herramienta para extender la misión de Dios. Pero yo quiero en el día de hoy enfatizar un poco acerca del fruto del Espíritu. Después de la conversión, la vida del creyente debe estar regida por el Espíritu Santo. En la conversión opera una especie de muerte hacia las cosas del mundo y un vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y ese accionar en el Espíritu produce el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es una cualidad de Dios que se manifiesta en ti y en mí. El fruto del Espíritu en tu vida es producido por el Señor Jesús, usando el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él, Jesús, quiere vivir su vida a través de nosotros. Por tal motivo, nunca se nos pide que vivamos la vida cristiana. Se nos pide que permitamos que Él, Jesús, la viva a través de nosotros. Pero ¿cómo se produce el fruto? En el mundo natural, si observamos un árbol, el fruto es producido por el árbol mismo, no por el esfuerzo de las ramas, ni siquiera por el esfuerzo de los seres humanos. Las ramas se limitan a abrirse al sol y a la lluvia. Primero aparece la flor, luego se forma el fruto y va creciendo hasta madurar. En Juan 15:4, el Señor nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El fruto se produce cediendo ante la dulce influencia que está sobre nosotros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y en el día de hoy queremos hablar de benignidad. El fruto es el producto de las plantas que, aparte de la utilidad que puede tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Es la que brota de la rama de un árbol que sirve de alimento y protección de la semilla. Por lo que el fruto del Espíritu sirve como alimento al ser humano en la vida espiritual, pero además de eso sirve como protección a esa semilla, a ese evangelio de Cristo. En la vida de un misionero hay cualidades deseadas. Cuando queremos que un misionero salga, pues deseamos que él tenga ciertas cualidades. Y esas cualidades las podemos dividir de dos formas: cualidades básicas e imprescindibles y cualidades auxiliares. Dentro de las cualidades básicas e imprescindibles tenemos el tener una vida y madurez espiritual, cualidades pastorales, madurez física y emocional, llamado y afiliación correcta. Así que dentro de la vida y madurez espiritual, el misionero debe
manifestar el fruto del Espíritu Santo. Por eso, en el día de hoy que queremos hablar de benignidad, yo quiero mencionar, la palabra benigno se deriva del latín benunus, compuesto por el vocablo bene, que significa bueno, y venus, que indica nacido. Por lo tanto, etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. Benignidad es un adjetivo y describe la persona que realiza el bien o que actúa para el bien. Los valores cristianos y misioneros muestran excelencia en su comportamiento en virtud de su benignidad, demostrando amabilidad, integridad, gentileza con sus prójimos y sin crear distinciones. La persona que expresa benignidad tiene cualidades positivas como simpatía, comprensión, buena voluntad, paciencia, amor con las personas de su entorno. Y así debe actuar un misionero cuando sale al campo misionero. Debe demostrar simpatía, compasión, buena voluntad. Debe ser benigno al estar en el mundo misionero. Algunos sinónimos de la palabra benignidad son benevolencia, complacencia, humanidad, afabilidad, piadoso, aplacible. La benignidad connota el rango de procurar la paz en tono calmado. La benignidad conlleva poder bajo control. Así como el caballo, cada uno de nosotros tiene un poderío. Podemos valernos de nuestras palabras y actos para herir, rebajar o desalentar a los demás. O, usando la benignidad, podemos canalizar todo ese poderío en beneficio de los demás, con el ánimo de levantar e influir en ellos para bien, aun cuando sea preciso corregir o discipular a alguien. Lo podemos hacer con el criterio amoroso y alentador. La benignidad se manifiesta siendo considerado con los demás, teniendo con ellos una actitud amable y tratándolo con una ternura y gentileza. Significa tener un temperamento suave, procurar que quienes nos rodean se sientan felices, amados y sepan que nos preocupamos por ellos. La persona benigna es de temperamento afable, considerada, amigable. Tal persona no hace uso de la fuerza para lograr lo que se propone, más bien demuestra una bondad humilde y legítima en su interacción y relación con los demás. Pero en Efesios, en el versículo que leímos al principio, Efesios 4:32, nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La carta de los Efesios es una de estas cartas llamadas cartas carcelarias, escrita por Pablo desde la prisión. Se cree que no fue solo escrita por la iglesia, para la iglesia de Éfeso, llevada desde la prisión por Tíquico, sino una carta circular para todas las iglesias de Asia Menor. Esta carta es un tratado doctrinal y práctico de la iglesia. Trata en sentido general de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Nos dice
Vernon McGee, la iglesia es la obra de arte de Dios. Es más hermosa que cualquier templo construido por manos humanas. Este edificio espiritual está siendo construido por piedras vivas y es habitada por el Espíritu Santo de Dios. Es como el cuerpo de Cristo en este mundo para vivir y caminar en esta tierra como Él habría caminado, para luchar contra las artimañas del enemigo espiritual, el diablo. Algún día la iglesia será presentada a Cristo como una esposa. La epístola de los Efesios es muy lógica. De los 6 capítulos, los primeros 3 tratan sobre el llamado celestial de la iglesia y son doctrinales. Los últimos 3 capítulos tratan sobre la conducta terrenal de la iglesia, la cual es muy práctica. Es que la iglesia tiene una cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo y Él está en el cielo. Nosotros estamos identificados con Él, pero los pies de la iglesia están aquí abajo en la tierra. La iglesia no puede vivir solo los 3 primeros capítulos de Efesios, la parte doctrinal. Son hermosos, pero el mensaje debe descender a nivel de nuestras vidas de cada día. Debemos vivirlo, debemos dejar ver ese conocimiento, dejarlo ver al mundo. La segunda parte de Efesios, que es en la que hemos leído en el día de hoy, en el capítulo 4, nos habla de la conducta terrenal de la iglesia. Y en ella podemos encontrar en los capítulos 1 y 6 la exhibición del nuevo hombre. Del 7 a 16 la inhibición del nuevo hombre. Pero nosotros hemos leído y queremos hablar en el día de hoy de la prohibición del nuevo hombre, que está desde el capítulo 17 al 32. El capítulo 17 nos dice, después del apóstol Pablo haber hablado de los ministerios que se le da a la iglesia, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y misioneros, él dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lucha, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contrustéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maleficencia y toda malicia. Y después de esto, el apóstol Pablo nos dice: antes, sed benignos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis queridos hermanos, nosotros debemos vivir una vida con benignidad. En Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En humildad y en obediencia al Señor, dejando que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo actúa en mí, florece entonces el Espíritu Santo. Pero yo quiero en el día de hoy hacerles dos preguntas. ¿Tenemos nosotros la capacidad de tomar esas verdades doctrinales y llevarlas a la vida diaria? ¿Estamos siendo nosotros firmes y nuestro caminar está siendo de agrado a Dios? Aleluya. Debemos respondernos estas preguntas. Y para concluir, hermanos, quiero decirle que la benignidad frente a las más diversas desafíos que las personas se enfrentan en la vida es una herramienta para humanizar las relaciones, asegurando más bienestar y felicidad a las personas, así como mejores resultados en la presentación del Evangelio de Cristo. La benignidad es una herramienta excelente para extender la misión de Dios en la tierra. Y hay un vasto campo para la aplicación. La gente quiere más y más felicidad y buen trato. El impacto de la benignidad en las misiones va mucho más allá de complacer a las personas. Se necesita mucha dedicación y persistencia para cultivar la benignidad a diario. La amabilidad se muestra como el motor para el crecimiento de las personas y el acelerador del cumplimiento de las misiones. La inversión es mínima, solo buena voluntad para utilizarlo. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Oramos, hermanos. Dios de amor, Dios de misericordia, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado en el día de hoy que nosotros debemos mostrar al mundo los frutos del Espíritu. Nos has enseñado que debemos vivir una vida con benignidad. Pero nosotros queremos, Señor, cumplir con este gran mandamiento tuyo de ir y hacer discípulos,
cuán bueno es saber que cuando nosotros salimos al campo misioneros, debemos ser benignos con las personas las cuales nos rodean. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, escucharla y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.